A comienzos del siglo XIX, Centroamérica era una región dividida, fragmentada en 5 provincias que formaban parte del Virreinato de Nueva España. Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica vivían bajo el dominio de la corona española, con gobiernos controlados por un sistema colonial que favorecía a la metrópoli. A lo largo de los siglos, estas provincias habían aprendido a vivir bajo la administración española, desarrollando culturas y economías locales, aunque siempre bajo una estructura que beneficiaba a las élites coloniales y criollas en detrimento de la población indígena y mestiza, que conformaba la mayor parte de la sociedad. En esos años, la corona española comenzaba a enfrentar crisis en varios frentes. La influencia de las ideas revolucionarias que se extendían desde Europa, especialmente la Revolución Francesa, con sus ideales de libertad, igualdad y fraternidad, llegó a América y comenzó a inspirar a las colonias españolas. Desde el norte, el ejemplo de Estados Unidos, una nación que había ganado su independencia de la monarquía británica y que había implementado una república democrática, resonaba como un modelo viable para los territorios que deseaban liberarse de la opresión colonial. A medida que estos movimientos de independencia ganaban fuerza, en los círculos criollos de Centroamérica comenzaron a surgir debates sobre el futuro de la región y sobre la posibilidad de una autonomía que los desvinculara de la autoridad española. La influencia de estos ideales revolucionarios se fue filtrando a través de los comerciantes, viajeros e intelectuales que circulaban entre América y Europa. Y poco a poco la población criolla, compuesta por descendientes de españoles nacidos en América, comenzó a albergar una visión distinta sobre su propio destino. Para muchos de ellos, el dominio español no representaba solo una opresión política, sino un freno para el desarrollo económico y social de la región. La administración colonial limitaba la autonomía de las provincias, imponiendo altos impuestos y monopolizando los beneficios de la economía en favor de la corona, algo que cada vez resultaba más inaceptable para quienes aspiraban a construir una sociedad más justa y próspera. Mientras en otras regiones del continente latinoamericano, figuras como Simón Bolívar en el sur y Miguel Hidalgo en México encabezaban los movimientos de independencia. Los líderes de Centroamérica observaban con atención y empezaban a concebir la posibilidad de liberarse de la corona española. En esta época, el fervor independentista se propagaba rápidamente y en 1821 la independencia de México y otros territorios latinoamericanos impulsó a los dirigentes centroamericanos a seguir el mismo camino. El 15 de septiembre de 1821, en una asamblea histórica, las provincias centroamericanas proclamaron su independencia de España, sin recurrir a un enfrentamiento bélico. A diferencia de muchas naciones latinoamericanas, Centroamérica logró su independencia sin necesidad de una guerra prolongada. El acto fue pacífico, respaldado por las élites locales, quienes esperaban poder administrar sus territorios sin las restricciones impuestas desde España. La independencia, sin embargo, trajo consigo un dilema que rápidamente se convirtió en el eje de los debates en la recién liberada región: cómo debían organizarse políticamente las provincias centroamericanas. Aunque ahora eran libres, la estabilidad y el orden de la región seguían siendo frágiles. Algunas provincias defendían una estructura federal inspirada en el modelo estadounidense, que les permitiría unirse en una sola república. Sin embargo, la realidad política y social de Centroamérica presentaba desafíos muy distintos a los de los Estados Unidos. Las provincias centroamericanas no tenían una historia de colaboración política cercana. Guatemala, como la provincia más rica y poblada, ejercía una influencia predominante sobre sus vecinas, lo cual generaba tensiones y temores de un dominio excesivo por parte de los guatemaltecos en un eventual gobierno federal. Las provincias del sur, especialmente Costa Rica y Nicaragua, tenían una relación más aislada con las demás y temían perder su autonomía bajo una estructura centralizada. Estas desconfianzas, aunque latentes, no impidieron que se buscara un intento de unión. En cambio, sirvieron como advertencias de los posibles conflictos que podría enfrentar la nueva república.
En medio de estas tensiones internas, la presión externa también comenzaba a crecer. México, recién independizado y bajo el liderazgo de Agustín de Iturbide, intentaba consolidarse como un imperio que incluía a las provincias de Centroamérica bajo su dominio. La caída de Iturbide y la disolución del Imperio Mexicano en 1823 brindaron a las provincias la oportunidad de finalmente definir su propio destino. Ese mismo año, los líderes de las provincias centroamericanas se reunieron y decidieron fundar la República Federal de Centroamérica. La federación, desde sus inicios, se enfrentó a dificultades internas que iban más allá de las diferencias ideológicas. El gobierno central, que se suponía actuaría como un árbitro justo entre las provincias, pronto fue percibido como una herramienta de poder en manos de aquellos que dominaban políticamente. Guatemala, al ser la provincia más influyente, comenzó a ejercer una autoridad que muchas veces era vista con recelo por las provincias menos poderosas. A medida que pasaban los años, estas tensiones no solo no desaparecieron, sino que se intensificaron, convirtiéndose en una amenaza constante para la estabilidad de la federación. Las dificultades para organizar y consolidar la federación se hicieron evidentes rápidamente. Las provincias carecían de infraestructuras de comunicación que les permitieran un contacto constante, y los caminos entre ellas eran largos y poco seguros, lo que hacía difícil la coordinación entre los representantes provinciales y el gobierno central. Además, la economía de cada provincia era distinta, con intereses a menudo en conflicto. Guatemala, por ejemplo, tenía una economía más diversificada y controlaba la mayor parte de las rutas comerciales, mientras que provincias como Nicaragua y Costa Rica tenían economías más orientadas a la agricultura y al comercio menor, dependiendo de manera indirecta del puerto guatemalteco. Otro obstáculo importante fue la falta de experiencia en el autogobierno. Durante siglos, las provincias centroamericanas habían sido gobernadas desde Ciudad de México o desde la misma España, y la transición a una administración autónoma fue compleja. El gobierno federal debía crear leyes, establecer un sistema judicial, definir los impuestos y distribuir los recursos entre las provincias, todo ello sin un modelo previo que les sirviera como guía. Esta situación, sumada a las rivalidades provinciales, dificultaba la tarea de construir una federación estable y unida. Dentro de este panorama comenzaron a surgir dos fuerzas ideológicas que marcarían la historia de la federación: los liberales y los conservadores. Los liberales, en su mayoría representantes de las élites económicas emergentes, promovían una visión de progreso basada en la modernización de la sociedad. Querían un gobierno central fuerte que pudiera implementar reformas para desarrollar la economía, fomentar la educación pública y limitar la influencia de la Iglesia en la política. Por otro lado, los conservadores defendían un modelo descentralizado donde las provincias mantuvieran su autonomía en todos los aspectos posibles. La Iglesia Católica, en este esquema, era vista como un pilar fundamental de la sociedad, una institución que debía continuar teniendo un rol importante en la vida pública y en la educación. Para los conservadores, cualquier intento de centralización era una amenaza directa a las tradiciones y al orden social, y consideraban que el gobierno federal debía limitarse a funciones mínimas. Este conflicto ideológico comenzó a manifestarse en las primeras decisiones del gobierno federal. Mientras los liberales impulsaban leyes para reducir la influencia de la Iglesia y fortalecer el control central, los conservadores respondían con resistencia y en algunos casos con levantamientos locales para proteger sus intereses. La lucha por el poder en el gobierno federal se intensificó y las provincias se dividieron cada vez más entre los bandos liberal y conservador. Las rivalidades políticas se transformaron en conflictos armados y cada vez era más difícil que el gobierno central pudiera mantener el control sin recurrir a la fuerza. Las provincias más conservadoras, como Guatemala, comenzaron a ver en la federación una amenaza a su identidad y a su estructura de poder, mientras que los liberales, concentrados en provincias como El Salvador, defendían la unión a toda costa.
Uno de los primeros desafíos que enfrentó el gobierno federal fue la creación de un sistema educativo que pudiera garantizar la formación de los ciudadanos en los valores republicanos y en el conocimiento necesario para participar en la vida pública. Los liberales promovían la idea de una educación laica y accesible, donde el conocimiento estuviera libre de la influencia religiosa. Para ellos, un sistema educativo secular era esencial para construir una ciudadanía informada y crítica, capaz de tomar decisiones racionales y contribuir al progreso de la nación. Sin embargo, esta visión chocaba con los conservadores, quienes consideraban que la Iglesia debía seguir teniendo un papel central en la educación. Para los conservadores, la religión era la base de la moralidad y el orden, y creían que la exclusión de la Iglesia de la educación pondría en riesgo los valores tradicionales. Las tensiones no tardaron en manifestarse en el sistema judicial, donde ambos grupos intentaron influir en las decisiones que afectaban los derechos civiles y religiosos. Los liberales buscaban establecer un sistema legal basado en los principios de igualdad y justicia, donde todos los ciudadanos tuvieran los mismos derechos y donde el Estado fuera la máxima autoridad en asuntos civiles. Los conservadores, en cambio, defendían un sistema que respetara las tradiciones y que otorgara un papel relevante a la Iglesia en la resolución de conflictos sociales. Este desacuerdo sobre el papel de la Iglesia y del Estado en la vida pública se convirtió en una constante fuente de conflicto que paralizó muchos proyectos legislativos y limitó el alcance de las reformas. Además de los conflictos ideológicos, las disputas sobre la distribución del poder entre el gobierno central y las provincias continuaron minando la estabilidad de la federación. El resentimiento creció aún más cuando el gobierno federal intentó implementar una serie de impuestos destinados a financiar las actividades de la República. Los liberales defendían la necesidad de una política fiscal que garantizara ingresos para mantener los servicios públicos y las infraestructuras necesarias para la comunicación y el comercio entre las provincias. Sin embargo, las provincias más pobres, como Nicaragua y Honduras, veían estos impuestos como una carga excesiva, ya que sus economías no podían soportar el mismo nivel de contribución que las de Guatemala o El Salvador. La falta de un sistema equitativo de distribución de recursos hizo que muchas provincias comenzaran a cuestionar el beneficio real de la federación y a preguntarse si sus sacrificios económicos eran justificados. Cada provincia, sintiéndose amenazada o marginada, formó sus propias alianzas y fortaleció sus ejércitos locales, en un intento de proteger sus intereses. A medida que los conflictos se hacían más frecuentes, las fuerzas armadas de las provincias se involucraron en choques que debilitaban aún más la estructura federal. En varias ocasiones, las provincias se negaron a obedecer las decisiones del gobierno central y tomaron acciones por su cuenta, debilitando la cohesión de la República y dejando claro que la federación estaba lejos de ser una unión estable. Mientras tanto, la vida cotidiana en las provincias también reflejaba las tensiones de la federación. Las familias, los comerciantes y los campesinos se encontraban divididos entre las lealtades a sus líderes provinciales y las demandas del gobierno federal. Las disputas entre liberales y conservadores se extendieron a las comunidades y muchas veces los enfrentamientos ideológicos se tradujeron en conflictos locales que afectaban directamente a la población. Las luchas políticas y las decisiones del gobierno no solo se vivían en la capital, sino que repercutían en la vida de los ciudadanos, quienes sufrían las consecuencias de la inestabilidad y la falta de cohesión en la República. Con el paso del tiempo, los conflictos entre liberales y conservadores se volvieron cada vez más irreconciliables y la estructura federal comenzó a tambalearse bajo el peso de las divisiones internas. Las provincias más conservadoras, que temían perder su identidad y sus costumbres bajo un gobierno central fuerte, comenzaron a ver la federación como un sistema opresivo que buscaba imponer valores ajenos a sus tradiciones. Los liberales, por su parte, se sentían frustrados por la resistencia a sus reformas y comenzaban a cuestionar la viabilidad de una unión en la que cada provincia defendía solo sus intereses. La estructura política de la República Federal de Centroamérica, que había sido diseñada para mantener el equilibrio entre unidad y autonomía, se convertía en el principal obstáculo para la consolidación de la República.
A medida que la República Federal de Centroamérica enfrentaba divisiones cada vez más profundas, emergió una figura que se convertiría en el símbolo de la lucha por la unidad y de los ideales liberales que buscaban transformar la región: Francisco Morazán. Nacido en 1792 en Tegucigalpa, Honduras, Morazán fue uno de los defensores más fervientes de la Federación Centroamericana y un líder carismático que creía en el poder de la unión para superar los conflictos locales y proyectar una Centroamérica fuerte y próspera. Su vida y su obra encarnaban el sueño de una república unida y moderna, y su influencia en la historia centroamericana sería profunda y duradera. Desde joven, Morazán mostró un interés por la política y una visión clara de lo que consideraba el futuro de Centroamérica. En un momento en que las provincias se veían envueltas en luchas ideológicas y conflictos de poder, él se convirtió en un defensor del liberalismo y de los principios de la Ilustración. Estas ideas revolucionarias para la época le ganaron el apoyo de los sectores liberales, pero también la enemistad de los conservadores, quienes veían en él una amenaza para el orden establecido y las tradiciones religiosas y sociales que defendían. Morazán comenzó su carrera militar y política en Honduras, donde rápidamente destacó por su habilidad en la organización y su capacidad para movilizar a la población en favor de los ideales de libertad y justicia. Pronto su influencia se extendió más allá de su provincia natal y en 1827 lideró una campaña en Guatemala para derrocar al presidente conservador Manuel José Arce, quien había intentado disolver el gobierno federal. Esta victoria militar consolidó a Morazán como líder de los liberales y defensor de la federación, y su figura comenzó a adquirir un estatus casi mítico entre quienes compartían su visión de una Centroamérica unida y progresista. En 1830, Francisco Morazán asumió la presidencia de la República Federal de Centroamérica, un cargo que le permitió poner en práctica sus ideales y que le dio la oportunidad de llevar a cabo las reformas que consideraba esenciales para el futuro de la región. Durante su gobierno impulsó una serie de políticas destinadas a modernizar la sociedad centroamericana, incluyendo la implementación de un sistema educativo laico, la promoción de la libertad de prensa y la reforma del sistema judicial. Para Morazán, la federación no era solo una estructura política, sino una herramienta para transformar la sociedad y para garantizar el bienestar de todos sus habitantes. Una de las reformas más controvertidas de su gobierno fue la separación entre Iglesia y Estado. Morazán creía que la Iglesia católica, aunque importante para la vida espiritual de la población, no debía tener influencia directa en los asuntos políticos. Esta decisión le generó una gran cantidad de enemigos entre los sectores conservadores, que veían en la Iglesia no solo una institución religiosa, sino también un elemento de estabilidad social y moral. Además de la educación y la separación de la Iglesia y el Estado, Morazán promovió la modernización de la economía mediante la apertura de mercados y el fomento de las exportaciones. Creía que Centroamérica debía integrarse al comercio mundial y que el gobierno federal debía facilitar el desarrollo de la industria y la agricultura. Su visión económica estaba basada en la idea de una república autosuficiente, capaz de competir en el escenario internacional y de mejorar las condiciones de vida de su población. Sin embargo, estas reformas también encontraron resistencia, ya que los sectores tradicionales, temerosos de perder sus privilegios, se opusieron a cualquier cambio que afectara su estatus. El mandato de Morazán fue un periodo de reformas profundas, pero también de conflictos constantes. La oposición de los conservadores no se limitó a la política. También recurrieron a la violencia para resistir las reformas. En varias provincias estallaron revueltas contra el gobierno de Morazán, y los líderes conservadores no dudaron en utilizar sus recursos y su influencia para desestabilizar la federación. Uno de los episodios más emblemáticos de la lucha de Morazán fue la Batalla de la Trinidad en 1827, donde lideró a las fuerzas liberales contra las tropas conservadoras,
obteniendo una victoria decisiva. Esta batalla consolidó su liderazgo y su reputación como estratega militar y reforzó su compromiso con el proyecto de una república unida. A lo largo de su vida, Morazán continuó luchando en diversos frentes, siempre defendiendo los ideales de libertad y justicia que habían inspirado su carrera. Sin embargo, a pesar de sus victorias, cada batalla dejaba a la Federación más desgastada y debilitada, y los conflictos internos parecían no tener fin. En 1838, las provincias comenzaron a declarar su independencia de la Federación, y la república que Morazán había intentado mantener unida empezó a desmoronarse. En un intento desesperado por preservar la unidad, Morazán recorrió las provincias y buscó negociar con los líderes locales, pero su misión se encontró con resistencia en todos los frentes. Finalmente, en 1840 la Federación colapsó oficialmente y cada provincia se proclamó una república independiente. El sueño de una Centroamérica unida había llegado a su fin. Morazán, sin embargo, no renunció a sus ideales. Después de ser destituido y exiliado, continuó luchando por la unidad y por la causa liberal. En 1842 regresó a Centroamérica con la esperanza de restaurar la federación y de construir una república basada en los valores que siempre había defendido. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano. En Costa Rica fue capturado y ejecutado, y su muerte marcó el fin definitivo de su sueño de una Centroamérica unida. A pesar de su trágico final, su legado perdura como símbolo de la lucha por la unidad y de los ideales de libertad y justicia que él representaba. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. De verdad, mil gracias. Para este nuevo año les deseo un próspero y feliz 2025 y nos vemos hasta el próximo video.